En el deslumbrante mundo de la élite, una sola palabra puede hacer o deshacer una fortuna. Pero para Anna Jensen, una camarera que lucha por llegar a fin de mes, fue una frase pronunciada en un idioma que se suponía que ella no entendía lo que lo cambiaría todo. Cuando Dante Salvatore la insultó en su alemán natal, pensó que ella era solo otra camarera invisible. Nunca imaginó que esta mujer tranquila y modesta no solo entendería sus crueles palabras, sino que respondería con una perfección escalofriante que destrozaría su arrogancia y dejaría al descubierto la verdad que se escondía tras su poderosa fachada. Esta es la historia de cómo una réplica perfecta en una lengua extranjera desencadenó una batalla de ingenio que nadie vio venir. El ritmo implacable de The Gilded Spoon era un mundo en sí mismo. Era un universo de cubiertos tintineantes, conversaciones en voz baja y figuras silenciosas que se apresuraban para hacer realidad la magia. Para Anna Jensen, este universo era tanto un santuario como una jaula. A sus 24 años, se movía por el opulento comedor con una elegancia ensayada que ocultaba el agotamiento que bullía bajo la superficie. Su impecable uniforme blanco era su armadura, su sonrisa educada su escudo. Ana no era solo una camarera. En su pequeño apartamento lleno de libros, un mundo alejado de las paredes revestidas de terciopelo del restaurante, era una erudita. Era estudiante de último año de lingüística en la Universidad de Columbia, un lugar al que solo podía permitirse asistir gracias a un mosaico de becas, préstamos estudiantiles y los agotadores turnos de 10 horas que hacía en este templo de la alta cocina. Su pasión era la arquitectura del lenguaje, las intrincadas formas en que las culturas se comunicaban y más a menudo se malinterpretaban. Podía analizar la sutil sintaxis del mandarín, debatir la poética del farsi y soñar con la romántica cadencia del italiano. Este trabajo, con su desfile de clientela internacional, era un laboratorio viviente, pero también un constante y humilde recordatorio del abismo entre sus sueños y su realidad. Su campo de batalla diario estaba poblado por un elenco de personajes familiares. Estaba el señor Harrison, el gerente del restaurante, un hombre cuya ambición se había convertido hacía tiempo en un estado permanente de irritación ansiosa. Patrullaba el comedor como un general nervioso, con la mirada fija en todas partes, buscando perpetuamente un tenedor fuera de lugar o un ceño fruncido de insatisfacción. Para él, el personal eran engranajes intercambiables en su máquina meticulosamente pulida. Una sonrisa para un cliente adinerado valía más que toda una semana de duro trabajo de un empleado. Luego estaba Jessica. De rasgos afilados y siempre vigilante, Jessica llevaba 5 años en The Gilded Spoon y llevaba su antigüedad como una corona de espinas. Consideraba a cada nuevo empleado, especialmente a uno tan brillante y eficiente como Ana, como una amenaza directa. Los cumplidos de Jessica siempre eran ambiguos, y sus ofertas de ayuda estaban impregnadas de un veneno edulcorado diseñado para hacer tropezar a Ana. Accidentalmente cambiaba las asignaciones de mesas para dejar a Ana con clientes notoriamente difíciles, u olvidaba convenientemente transmitir una petición especial con la esperanza de ver a Ana nerviosa y reprimida. Ana lo manejaba todo con un estoicismo tranquilo que solo parecía enfurecer más a Jessica. Ese martes en particular, el ambiente en el restaurante estaba cargado de una energía tensa y expectante. Se había hecho una reserva con un nombre que provocó una oleada de inquietud entre la dirección. Dante Salvatore. Ana había oído por casualidad al señor Harrison hablando por teléfono un poco antes, con la voz una octava más alta de lo habitual y las palabras saliendo a toda prisa en su afán por complacer. Sí, el socio del señor Salvatore. Por supuesto, la mesa 12 junto a la ventana. Por supuesto, nuestro mejor personal estará a su disposición. Ana conocía ese nombre. Cualquiera que prestara atención a los entresijos de la ciudad lo conocía. Dante Salvatore no era un hombre que apareciera en las portadas de las revistas de negocios ni fuera citado en los periódicos financieros. Era una presencia que se sentía más que se veía, un nombre que se pronunciaba en voz baja en ciertos círculos. Era propietario de restaurantes, empresas inmobiliarias y negocios de importación
que se extendían a ambos lados del Atlántico. Sobre el papel era un exitoso hombre de negocios con intereses en empresas legítimas, pero todo el mundo sabía que había más, capas bajo la superficie de las que nadie hablaba abiertamente. Era un hombre que inspiraba respeto no por sus títulos corporativos, sino por algo más antiguo, algo mucho más primitivo. Era poder sin pretensiones, autoridad sin explicación. Cuando la hora punta de la tarde comenzó a acercarse, el señor Harrison convocó una breve y tensa reunión de personal en la cocina. El aroma del ajo y el aceite de trufa flotaba en el aire, mezclándose con el intenso olor de la ansiedad. Escuchen, espetó, escudriñando sus rostros con la intensidad de un hombre cuyo sustento dependía de la perfección. Dante Salvatore cenará con nosotros a las 7. Esto no es un simulacro. Quiero un servicio impecable. Es un VIP de primer orden. Un solo error, una sola queja, y se reflejará en todos nosotros. Su mirada se detuvo en Ana un momento más de lo debido, y ella sintió su peso como si fuera algo físico. Jensen, tú te encargas de la mesa 12. Un murmullo recorrió a los demás camareros. Jessica le lanzó a Ana una mirada que era una mezcla tóxica de triunfo y lástima. La mesa 12 en una noche de Salvatore era la prueba de fuego definitiva. Era la forma que tenía Harrison de ponerla a prueba, o quizás de prepararla para el fracaso. «Señor, ¿está seguro?», preguntó Ana, con voz tranquila y serena. «Jessica tiene más experiencia con nuestra clientela más exigente». Los labios de Harrison se estrecharon en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque no había calidez en ella. «Estoy seguro, Jensen. Quiero que muestres lo mejor de nosotros. No me decepciones». Jessica sonrió con aire burlón y se dio la vuelta para pulir una copa de vino con un vigor innecesario. Ana sintió un nudo familiar en el estómago. No se trataba solo de un cliente difícil. Se trataba de sobrevivir otra noche, de ganar las propinas que pagarían los libros de texto del próximo semestre, de soportar las crueldades casuales de un mundo que la veía como nada más que las manos que llevaban los platos. Mientras se alisaba el delantal y enderezaba los hombros, respiró hondo y se preparó para la tormenta. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 7 de forma ominosa. A las 7 en punto, un silencio se apoderó de la entrada de The Gilded Spoon. La llegada de Dante Salvatore no fue tanto una entrada como una reivindicación de territorio. No se limitó a cruzar la puerta. El espacio pareció reconocerlo, inclinándose ligeramente en señal de deferencia. Era un hombre de unos 40 y tantos años, alto y severo, con cabello oscuro salpicado de canas en las sienes, peinado hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol. Su traje era impecable, gris carbón con sutiles rayas diplomáticas, tan perfectamente entallado que parecía parte de él en lugar de algo que llevaba puesto. Pero eran sus ojos los que llamaban la atención, grisacero, fríos y evaluadores, el tipo de ojos que lo veían todo y no olvidaban nada. A ambos lados había dos hombres de unos 30 años, bien vestidos pero sin ostentación. Se movían con una tranquila alerta, con la mirada constantemente escudriñando la sala. No eran jóvenes ejecutivos nerviosos preocupados por los informes trimestrales. Eran hombres que entendían que su principal trabajo era la vigilancia, que la proximidad a Dante Salvatore era tanto un honor como una responsabilidad que exigía una atención constante. El señor Harrison apareció en la recepción y su compostura profesional se transformó en algo parecido a la reverencia. «Señor Salvatore, bienvenido. Bienvenido a The Gilded Spoon. Es un honor tenerle aquí esta noche». La mirada de Salvatore se posó en Harrison con un mínimo gesto de reconocimiento. No le tendió la mano, ni le sonrió, solo asintió ligeramente con la cabeza, lo que de alguna manera transmitía tanto aceptación como rechazo. «Mi mesa», afirmó con voz grave y un ligero acento que sugería orígenes europeos. No era una pregunta, ni siquiera era realmente una petición, era simplemente un hecho que requería reconocimiento. «Por supuesto, por aquí», dijo Harrison, gesticulando con la deferencia que se reserva normalmente a los dignatarios visitantes. Ana observaba desde su puesto, con el corazón latiendo a un ritmo constante y pesado.
Había servido antes a gente rica, a famosos que se escondían detrás de gafas de sol, a empresarios tecnológicos llenos de dinero nuevo, a familias antiguas cuya fortuna era anterior al propio país. Pero esto era diferente. Dante Salvatore tenía un aura que no tenía nada que ver con el dinero, y sí con algo mucho más elemental. Irradiaba una especie de certeza absoluta, un dominio silencioso que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado, más cargado. Mientras Harrison los acomodaba en sus asientos, señaló a Ana con un gesto casi teatral. Y ella es Ana, señor Salvatore. Será su camarera esta noche. Es una de nuestras mejores empleadas. Ana se acercó a la mesa con los menús en la mano, esbozando una sonrisa tranquila y profesional. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a The Gilded Spoon. Los ojos gris acero de Salvatore se alzaron hacia su rostro. No se limitaron a mirarla. La estudiaron, la catalogaron, la archivaron en alguna categoría interna que ella sospechaba que no era halagadora. Él tomó el menú de su mano sin decir palabra, sus dedos rozando los de ella por un instante. Su tacto era frío, impersonal, el contacto de alguien que toma un objeto en lugar de interactuar con una persona. Los dos hombres que lo acompañaban siguieron su ejemplo, evitando mirarla a los ojos como si ella fuera simplemente parte del mobiliario. Uno de ellos, de cabello más oscuro y con una cicatriz apenas visible en la mandíbula, se colocó de manera que pudiera ver tanto a Salvatore como la entrada del restaurante. El otro, más joven y de rasgos afilados, se sentó con una quietud que sugería una preparación latente. La interacción inicial marcó la pauta de lo que estaba por venir. Salvatore no era simplemente un cliente difícil, era un hombre acostumbrado al control absoluto, a que se cumplieran sus expectativas incluso antes de expresarlas. Comenzó examinando la carta de vinos con el mismo escrutinio con el que un joyero examinaría un diamante dudoso. Este Chateau Margaux, dijo, señalando con el dedo una botella cuyo precio hacía parecer modesto el alquiler mensual de Ana. La cosecha de 2005. ¿Cuál fue la precipitación exacta en Burdeos ese verano? Ana no dudó. Había estudiado el vino como parte de su formación sobre la cultura europea y, lo que es más importante, había aprendido a no mostrar nunca incertidumbre. Fue una temporada notablemente seca, señor, lo que provocó una menor producción, pero uvas muy concentradas. Se considera una de las mejores añadas de la década. Una expresión fugaz cruzó el rostro de Salvatore, demasiado rápida para identificarla, antes de que su expresión volviera a ser la habitual máscara de piedra. Emitió un pequeño sonido, casi un gruñido, y pidió el vino. Cuando ella regresó para presentarle la botella, él observó cada uno de sus movimientos con la intensidad de un depredador que acecha a su presa. Ella la descorchó con precisión experta, dejándola respirar, pero cuando se dispuso a ofrecerle la habitual copa de degustación, él la rechazó con un gesto desdeñoso. Solo sírvalo. La comida transcurrió como una serie de pequeñas pruebas calculadas. Devolvió el aperitivo, alegando que las vieiras a la plancha estaban demasiado cocidas por un margen tan leve que era casi imperceptible. Se quejó de que la iluminación era inadecuada, de que la música de fondo era molesta. Cada queja fue expresada con ese mismo tono bajo y cortante, dirigido no solo a ella, sino también a sus dos socios, que asintieron con la solemnidad de hombres que habían aprendido a no contradecirlo nunca. A pesar de todo, Ana se mantuvo como una fortaleza de tranquila profesionalidad. Se disculpó con elegancia, sustituyó el plato sin discutir, habló con el gerente para que ajustara las luces, todo ello con una sonrisa serena que esperaba que ocultara la creciente tensión que se acumulaba en su interior. Se sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja sobre un cañón, con el señor Harrison mirando ansiosamente desde un lado y la fría mirada de Salvatore siguiéndola desde el otro, ambos esperando a que titubeara. Jessica daba vueltas como un buitre al otro lado de la sala, mirando a Ana con evidente satisfacción. Estaba disfrutando de la situación, deleitándose al ver a Ana luchar bajo el peso de un estándar imposible. Acababan de servir los platos principales. Salvatore hablaba en voz baja sobre la adquisición de una propiedad, su voz cortando el ambiente tranquilo del restaurante
con una autoridad silenciosa. Ana se acercó a la mesa con una jarra de plata con agua helada, con movimientos eficientes y ensayados. Se dispuso a rellenar el vaso de Salvatore, una tarea que había realizado miles de veces sin incidentes. Pero en ese preciso momento, uno de los socios, el más joven, gesticuló enfáticamente mientras asentía con algo que Salvatore había dicho. Su mano rozó ligeramente el borde de la mesa. Fue un pequeño golpe, casi imperceptible, pero fue suficiente. Una pequeña gota de agua se escapó del pico de la jarra, describió un arco en el aire y aterrizó silenciosamente en la manga de la impecable chaqueta gris de Dante Salvatore. El mundo pareció detenerse. Salvatore se quedó paralizado, con la mano a medio camino de la boca. Bajó lentamente el tenedor, con movimientos deliberados y controlados. Los dos socios se quedaron mirando, con el rostro pálido al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Al otro lado del comedor, el señor Harrison, que había estado observando la mesa como un halcón nervioso, parecía haber presenciado una catástrofe. El corazón de Ana se hundió. «Lo siento muchísimo, señor», comenzó, mientras buscaba una servilleta limpia. Pero Salvatore ni siquiera la miró. Levantó una mano, un simple gesto que la silenció tan eficazmente como un grito. Sus ojos permanecieron fijos en la minúscula mancha oscura de su manga, mirándola con la atención que se le prestaría a un insulto mortal. Luego, con un suspiro que parecía contener capas de profundo disgusto y resignación cansada, se volvió hacia sus dos socios. Creyéndose a salvo tras el velo de la ignorancia de una camarera estadounidense, pasó a hablar en su alemán natal. Las palabras que salieron de su boca no eran solo críticas, rebosaban desprecio y desdén, y cada sílaba estaba diseñada para herir y menospreciar. Lo que dijo, en un alemán perfecto, fue: «Mirad a esta chica torpe. Contratan a estas niñas guapas y cabeza hueca y lo llaman servicio. Probablemente tenga la inteligencia de un gnomo de jardín. Lo único para lo que sirve es para estar ahí de pie y parecer decorativa. Totalmente incompetente». Sus socios, conscientes de que su papel era validar todo lo que dijera su jefe, soltaron unas risas nerviosas. Miraron a Ana con una nueva capa de desprecio compasivo, seguros de su secreto compartido, su lenguaje susurrado, un muro que los separaba del mundo común que los rodeaba. No tenían ni idea de que, para Ana, no era ningún secreto. Cada una de esas palabras odiosas no había caído en oídos sordos, sino en una mente que comprendía su estructura, sus matices y su brutal intención con una claridad perfecta y devastadora. El escudo de su profesionalidad finalmente se resquebrajó, no con un gesto dramático ni alzando la voz, sino con un silencio repentino y escalofriante. Las palabras en alemán flotaban en el aire, invisibles para todos los demás a su alrededor. Para los nerviosos asociados, para el señor Harrison, que se mantenía al margen, para una pareja cercana que fingía no darse cuenta de la tensión, solo era el murmullo de una lengua extranjera, el sonido de un hombre poderoso expresando su descontento. Pero para Ana, el mundo se había inclinado sobre su eje. El insulto no era una queja general sobre el servicio. Era un ataque profundamente personal a su inteligencia, a su valor como ser humano. Niña bonita y cabeza hueca. La inteligencia de un gnomo de jardín. Totalmente incompetente. Cada frase era un misil guiado con precisión diseñado para destruir su dignidad, lanzado con la certeza engreída de que ella era sorda a su significado. Durante un largo momento no hizo nada. Simplemente se quedó allí, con la jarra de agua todavía en la mano, con el rostro convertido en una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. Por dentro se desataba una tormenta. Era la familiar punzada de ser subestimada, de ser juzgada por su uniforme y su sonrisa, mientras que la parte de ella que más valoraba, su mente, era descartada como inexistente. Era la culminación de todos los clientes condescendientes, de todos los comentarios pasivo-agresivos de Jessica, de todos los momentos en los que había tragado su orgullo para pagar su matrícula. Dante Salvatore parecía disfrutar del momento.
Había dejado claro su punto de vista. Había demostrado su superioridad. Había puesto a la empleada en su sitio con la elegante negación plausible de un idioma extranjero. Finalmente, volvió a dirigir su fría mirada hacia Ana, esperando ver a una chica nerviosa y arrepentida, tal vez a punto de llorar. Estaba dispuesto a hacer un gesto con la mano para despedirla y enviarla a buscar una toalla o cualquier otra tarea insignificante que completara su humillación. Pero eso no fue lo que vio. Vio cómo ella enderezaba la espalda. Fue un cambio sutil, pero transformó por completo su actitud, pasando de ser servicial a mostrar un desafío tranquilo y digno. Levantó ligeramente la barbilla. La sonrisa educada y vacía de una camarera desapareció, sustituida por una expresión de profunda y gélida calma. Colocó deliberadamente la jarra de agua en el carrito junto a la mesa, con movimientos pausados y precisos. Luego lo miró directamente a los ojos. Sus ojos, que él había descartado como meramente decorativos, eran ahora agudos, inteligentes, y se fijaron en los suyos con una intensidad inquietante que sugería que ya no era la sirvienta, sino algo completamente diferente. Los dos socios sintieron el repentino cambio en el ambiente. Sus risas nerviosas se apagaron en sus gargantas. Algo iba mal. La chica no se estaba acobardando. No se estaba disculpando. Miraba a su jefe como si entendiera algo que ellos no entendían. El señor Harrison, sintiendo que se avecinaba un desastre como un accidente de coche a cámara lenta, comenzó a acercarse a la mesa, con el rostro cubierto por una máscara de pánico. Estaba listo para intervenir, para disculparse profusamente, para ofrecer cualquier cosa que suavizara lo que estuviera sucediendo. Pero era demasiado tarde. El silencio se había prolongado lo suficiente como para volverse tenso, incómodo, un ser vivo que presionaba los oídos de todos los que estaban cerca. Fue Ana quien finalmente lo rompió. Cuando habló, su voz no era alta, pero atravesó el ruido ambiental del comedor con la claridad de una campana que suena en una catedral. Se dirigió directamente a Dante Salvatore y no habló en inglés. Habló en un alemán perfecto, formal y académico. El acento era impecable, la dicción nítida y precisa, el alemán de una sala de conferencias de Heidelberg, no de una esquina de Berlín. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, pronunciada con la precisión que solo puede dar un verdadero dominio del idioma. En inglés, lo que dijo fue: Señor, su suposición de que mi papel en este establecimiento se correlaciona con una falta de inteligencia es tan errónea como su comprensión de la gramática del caso dativo. La frase correcta no habría sido la que usted dijo, sino una construcción más adecuada. Pero tal vez no se deba esperar precisión lingüística de un hombre cuyo carácter es tan claramente incompetente. Pronunció las palabras sin rastro de ira o histeria. Su tono era frío, objetivo, absolutamente devastador. No solo había entendido su insulto, sino que lo había diseccionado como un profesor que corrige el error de un alumno. Le había señalado su error gramatical y luego le había devuelto su propia palabra, incompetente, como una daga perfectamente dirigida. El efecto fue instantáneo y absoluto. El rostro de Dante Salvatore, que había sido una máscara de arrogante certeza, pareció desmoronarse. Su boca se abrió ligeramente. La sangre se le escapó del rostro, dejando tras de sí un brillo pálido y ceroso. Sus ojos gris acero, por primera vez en la vida de cualquiera de los presentes en la sala, no mostraban dominio, sino puro y auténtico asombro. Era la mirada de un maestro de ajedrez al que acababa de hacer jaque mate un peón que ni siquiera había visto en el tablero. Los dos socios se quedaron mirando, con la boca abierta, mientras sus mentes luchaban por procesar la imposible realidad que se desarrollaba ante ellos. Esta camarera, esta chica estadounidense, con un sencillo uniforme blanco, acababa de desmantelar intelectualmente a uno de los hombres más temidos de la ciudad, en su propio idioma, con precisión quirúrgica. Al otro lado de la sala, Jessica se quedó boquiabierta, con la copa de vino en la mano congelada a medio polir. Incluso el señor Harrison,
que se dirigía a toda prisa hacia la mesa en modo crisis total, se detuvo en seco a unos metros de distancia, con la mente dando vueltas. No entendía el alemán, pero entendía el lenguaje universal de un hombre poderoso que se había quedado completamente sin palabras. El silencio que siguió ya no era solo incómodo. Era un vacío que atraía la atención de las mesas circundantes. El suave tintineo de los cubiertos se detuvo. Las conversaciones en voz baja se desvanecieron. En ese momento, en el opulento corazón de The Gilded Spoon, una camarera con un sencillo uniforme blanco tenía a toda la sala y la compostura de un hombre muy peligroso en la palma de su mano. La escena se prolongó durante lo que pareció una eternidad medida en latidos. Dante Salvatore, un hombre que inspiraba respeto solo con su presencia, un hombre que había construido un imperio sobre la base del control absoluto, se quedó paralizado. Su rostro se había convertido en un lienzo de incredulidad, cada rasgo grabado con la conmoción de ver su mundo reordenado de forma repentina y violenta. Su primer instinto fue la ira. Un rubor oscuro comenzó a subir por su cuello. Una tormenta se acumulaba detrás de esos ojos gris acero. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esta chica, esta don nadie, a hablarle así? Pero la ira fue inmediatamente controlada por una emoción más poderosa y desconocida. La humillación había quedado al descubierto. Su crueldad casual, expresada bajo lo que él creía que era un manto impenetrable de invisibilidad lingüística, había quedado al descubierto no solo para él, sino también para sus hombres. Había intentado afirmar su dominio, solo para descubrir que su presa tenía dientes más afilados de lo que había imaginado. Los dos socios estaban en un estado de pánico silencioso. Su mundo funcionaba con jerarquías claras y reglas tácitas, entre las que destacaba que nunca se contradecía, se desafiaba ni se avergonzaba a Dante Salvatore. Se habían reído de su insulto, lo que los convertía en cómplices de este desastre. Ahora se encontraban en medio del fuego cruzado, viendo cómo su jefe, un hombre al que habían visto enfrentarse a amenazas sin pestañear, se quedaba sin palabras ante una camarera. Uno de ellos, el socio más joven llamado Thomas, tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán moviéndose visiblemente. El otro, el hombre de cabello oscuro con la cicatriz, simplemente se quedó mirando a Enna como si ella se hubiera revelado como algo mítico y peligroso. Fue el señor Harrison quien finalmente rompió el hechizo, corriendo hacia adelante con el rostro cubierto de sudor nervioso. Señor Salvatore, lo siento mucho, mucho. No sé lo que ha dicho, pero le aseguro que esto no es lo habitual en The Gilded Spoon. Es totalmente inaceptable. Jensen, usted es... Cállate. La palabra de Salvatore fue en inglés, un chasquido de látigo que silenció a Harrison tan eficazmente como una mano sobre su boca. Los ojos de Salvatore no se habían apartado del rostro de Ana. La conmoción fue desapareciendo poco a poco, sustituida por otra cosa, algo más difícil de definir. Curiosidad a regañadientes, tal vez. O la peligrosa fascinación de un depredador que se encuentra con una presa que acaba de derramar sangre. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz baja e intensa. Volvió al alemán, el idioma de su enfrentamiento, como si el inglés ya no fuera suficiente para lo que tenía que decir. ¿Quién eres? Ana le miró a los ojos sin pestañear. Respondió en el mismo alemán impecable, con voz firme. Me llamo Anna Jensen. Soy su camarera. La sencillez de su respuesta fue otro golpe. No estaba alardeando. No se estaba regodeando. Estaba exponiendo un hecho, negándose a dejar que él la redefiniera y al mismo tiempo sin negar la realidad de su posición. Era una lección magistral sobre cómo mantener la dignidad en circunstancias imposibles. Eso no es lo que te he preguntado, insistió Salvatore, con la voz tensa y una intensidad controlada. ¿Dónde has aprendido a hablar mi idioma como una nativa? No solo a hablarlo, a entenderlo con tanta precisión. La estaba poniendo a prueba de nuevo, buscando una debilidad en esa inexplicable armadura que ella había revelado de repente. Esperaba una respuesta como unas cuantas clases en la universidad o quizás mi abuela era alemana.
Algo que restara importancia a lo que acababa de suceder, que lo hiciera menos impresionante, menos amenazador. Ana respiró tranquilamente antes de responder, con su alemán aún perfecto. Pasé un año con una beca académica completa en la Universidad de Heidelberg, estudiando lingüística comparada y filología germánica. Mi tesis versó sobre el impacto sociolingüístico de las variaciones dialectales en la Alemania posterior a la reunificación. Su respuesta fue una jugada maestra. No era solo una declaración de hechos, era una credencial, presentada con la misma autoridad tranquila que él utilizaba al hacer sus declaraciones. Heidelberg, filología, tesis. Eran palabras de un mundo de intelecto, precisión y erudición rigurosa. Acababa de poner sus cualificaciones sobre la mesa y a su manera eran tan impresionantes como cualquier imperio empresarial. Salvatore se recostó en su silla como si el peso de sus palabras lo empujara físicamente. Heidelberg. Lo conocía bien. La universidad más prestigiosa de Alemania, cuna de la excelencia intelectual que había producido filósofos, científicos y eruditos durante siglos. Acababa de insultar a una académica de Heidelberg, descartándola como una niña cabeza hueca, solo apta para la decoración. La ironía era tan profunda que resultaba casi sofocante. Uno de los socios, el llamado Thomas, carraspeó nerviosamente y le habló a Salvatore en alemán. Señor, tal vez deberíamos... La comida se está enfriando. Salvatore le lanzó una mirada que podría haber congelado el fuego, y su voz se redujo a un susurro peligroso. Cállate, Thomas. Te has reído como un tonto. Eres tan idiota como yo. Thomas se encogió visiblemente en su asiento, con el rostro manchado de rojo. El otro socio encontró algo fascinante que estudiar en su plato. El hombre que se hacía llamar Dante Salvatore volvió a centrar toda su atención en Ana. El juego había cambiado por completo. Ya no se trataba de una gota de agua derramada o de un comentario grosero que había escuchado por casualidad. Se trataba de otra cosa, del reconocimiento de una variable inesperada en lo que él creía que era un entorno controlado. Por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente intrigado. Esta joven poseía una rara combinación de cualidades: inteligencia, compostura y valentía genuina. No solo se había defendido, había contraatacado con precisión quirúrgica, utilizando su propia arma en su contra. Tales cualidades eran poco comunes. En su mundo, tales cualidades eran valiosas. La miró de verdad por primera vez, más allá del uniforme, más allá del papel de camarera, hasta la agudamente analítica que se escondía detrás de esos ojos tranquilos. Vio el acero en su columna vertebral, la fuerza tranquila que le había permitido mantenerse firme frente a un hombre que ponía nerviosos a los demás con solo entrar en una habitación. En el brutal cálculo de su mundo, los activos debían adquirirse, el talento debía reconocerse y asegurarse. Acababa de descubrir un activo que no sabía que existía. El señor Harrison, completamente desconcertado por el largo intercambio que no podía entender, pero sintiendo que algo profundo estaba sucediendo, decidió tomar el control de la situación. Jensen, a mi oficina, ahora, siseó agarrando el brazo de Ana con más fuerza de la necesaria. Ana se estremeció ligeramente ante la presión, pero antes de que pudiera responder, la voz de Salvatore volvió a cortar el aire, ahora en un inglés claro y autoritario que no dejaba lugar a interpretaciones. Quítale la mano de encima. Harrison se quedó paralizado y soltó el brazo de Ana como si se hubiera quemado con metal caliente. Ella no va a ir a ninguna parte, continuó Salvatore, con la mirada fija y un tono que no admitía réplica. De hecho, creo que la señorita Jensen y yo tenemos algo que discutir. Señaló la silla vacía de su mesa, la que Thomas acababa de dejar libre. Por favor, le dijo a Ana, una palabra que sonaba casi extraña en su boca, como si las invitaciones no fueran algo que soliera hacer. Siéntate. La invitación, o más bien la orden disfrazada de invitación, provocó una nueva oleada de conmoción en la sala. Un hombre como Dante Salvatore invitando a una camarera a sentarse a su mesa. Todo el orden social de The Gilded Spoon se había puesto patas arriba en cuestión de 5 minutos. Ana se quedó allí,
Atrapada entre su furioso jefe y el hombre más formidable que había conocido jamás, el artífice de su humillación, que ahora le ofrecía un asiento en su mesa como si fueran iguales. Las consecuencias de ese momento no habían hecho más que empezar. La invitación a sentarse era tan contraria a todas las normas y jerarquías del restaurante que, por un momento, nadie se movió. Ana miró la silla que le ofrecían y luego el rostro indescifrable de Dante Salvatore. Su mente barajó todas las posibilidades. ¿Era otra prueba? ¿Una trampa? ¿Una forma más elaborada de humillarla delante de todos? El señor Harrison recuperó la voz, balbuceando con confusión y protocolos. Señor Salvatore, eso es muy irregular. Ella está de servicio. El personal no tiene permiso para... Ella está de servicio para mí, le interrumpió Salvatore sin siquiera mirarlo. Y ahora estoy manteniendo una conversación privada. Confío en que se respete mi privacidad. Sus ojos se desplazaron hacia sus dos socios, que seguían paralizados en la mesa. Enzo Thomas, id a esperar al bar. Tomaos vuestro tiempo. Los dos hombres, agradecidos por escapar de la tensión, se levantaron rápidamente de sus sillas y se retiraron hacia la barra, dejando un vacío cargado en la mesa. Los ojos de Salvatore volvieron a Ana, esperando. Todos los instintos de Ana, todas las lecciones aprendidas en atención al cliente, le gritaban que se negara, que mantuviera la distancia profesional que era su única protección en este mundo. Pero un impulso más fuerte y desafiante se apoderó de ella. Él había iniciado este enfrentamiento. La había arrastrado a esta extraña situación con su crueldad. Ella lo llevaría a cabo según sus propios términos, con una tranquila elegancia que contradecía la agitación que se agitaba en su interior. Ana sacó la silla y se sentó, con la espalda recta y las manos cruzadas con calma sobre la mesa frente a ella. Le devolvió la mirada con serenidad, negándose a ser la primera en apartar la vista. Al otro lado del comedor, Jessica observaba con la boca abierta, viendo cómo se desmoronaba su cuidadosamente construida visión del mundo. No era así como se suponía que debía desarrollarse la historia. Se suponía que Ana iba a ser despedida, humillada, enviada a casa llorando. En cambio, estaba sentada en la mesa 12 frente a Dante Salvatore como si ese fuera su lugar. Una envidia venenosa, aguda y ardiente, inundó el pecho de Jessica. Durante unos instantes, Salvatore se limitó a estudiar a Ana en silencio. Cuando finalmente habló, su inglés fue preciso y su acento añadió peso a cada palabra. Usted no es lo que parece, señorita Jensen. La mayoría de la gente no lo es, señor Salvatore, respondió ella con voz tranquila y controlada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, aunque no llegó a sus ojos. Touché. Hizo una pausa, sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Tu alemán es más que fluido, es académico, preciso. ¿Por qué trabajas aquí, sirviendo comidas carísimas a gente como yo? Era la pregunta que se había hecho 1000 veces, normalmente a las 3 de la madrugada, cuando no podía dormir y el peso de sus decisiones le oprimía el pecho. Decidió responder con la simple verdad. Porque las becas de Heidelberg no pagan el alquiler en Nueva York ni la matrícula de Columbia. Este es un trabajo honesto que me permite pagar las facturas. Dijo las palabras con una dignidad tranquila que era en sí misma una reprimenda a su anterior insulto. Un recordatorio de que no había ninguna vergüenza en el trabajo que hacía, solo en cómo personas como él decidían verlo. El honor no paga las oportunidades, replicó él, descartando el sentimiento con un ligero movimiento de la mano. La inteligencia sí, el coraje sí. Tú has demostrado ambas cosas esta noche. Son cualidades que entiendo y que valoro. Ana permaneció en silencio, esperando. Había aprendido que a los hombres poderosos les gustaba escucharse a sí mismos hablar, desarrollar sus argumentos a su propio ritmo. Salvatore se inclinó ligeramente hacia adelante, y su intensidad creó una presión palpable en el aire entre ellos. Mi organización está ultimando una importante expansión en la costa oeste. Adquisiciones inmobiliarias, acuerdos de importación, asociaciones con intereses europeos. Los detalles son complejos y las barreras culturales son sustanciales. Mi gente aquí es competente,
pero carece de matices. Ven las palabras de un contrato, pero no entienden las intenciones que hay detrás. Mis socios europeos tienen una comprensión igualmente limitada de la cultura empresarial estadounidense. Hizo una pausa, sin apartar sus ojos gris acero de su rostro. Necesito un puente, no solo alguien que pueda traducir palabras de un idioma a otro. Tengo gente que puede hacer eso. Necesito a alguien que comprenda la psicología de ambas culturas, alguien que pueda leer el subtexto en una negociación, que pueda decirme cuándo un sí realmente significa no y cuándo una sonrisa cortés enmascara una profunda reserva. Necesito un intérprete de cultura, no solo de idioma. La implicación flotaba en el aire entre ellos. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido, con más fuerza. Ella entendía exactamente a dónde conducía esto, pero parecía demasiado surrealista para ser posible. Te ofrezco un puesto, dijo él, y las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Trabajarías directamente con mi organización como consultora y enlace cultural. El puesto tiene su sede inicial en Nueva York, con viajes según sea necesario. La remuneración sería de $180,000 al año, más una bonificación por firma. Ana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. $180,000. Era una cifra tan alejada de su realidad actual, en la que contaba propinas y elegía entre libros de texto y comida, que apenas le parecía real. Era una cantidad de dinero que le cambiaría la vida y le permitiría saldar sus deudas. Era libertad, servida en bandeja de plata por el hombre que, hacía menos de 30 minutos, había comparado su inteligencia con la de un gnomo de jardín. El impacto fue abrumador. ¿Por qué?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Por qué yo? La respuesta de Salvatore fue inmediata, como si hubiera estado esperando la pregunta. Porque usted no me tiene miedo, señorita Jensen. Todos en mi organización me temen, y el miedo hace que la gente me diga lo que creen que quiero oír en lugar de lo que necesito saber. Usted me dijo la verdad, incluso cuando era peligroso hacerlo. Esa es una cualidad poco común, y en mi negocio vale más que una docena de títulos avanzados de universidades prestigiosas. Hizo una pausa y luego añadió, ¿qué me dice? Ana miró su rostro expectante, el opulento comedor que había sido tanto su santuario como su prisión, la puerta que él le ofrecía, una puerta que conducía a un futuro que nunca había imaginado posible. Pero su mente era un torbellino de conflictos y dudas. ¿Podría trabajar para él? ¿Para ese hombre arrogante que había intentado destruir su dignidad con tanta indiferencia? ¿Podría aceptar un futuro que había nacido de un momento de tan profunda falta de respeto? ¿Podría entrar en su mundo, un mundo que sospechaba que funcionaba con reglas muy diferentes a las que se enseñaban en las aulas universitarias? Necesito pensarlo, dijo finalmente, recuperando algo de fuerza en la voz. No fue la aceptación inmediata y agradecida que él probablemente esperaba, y ella vio un destello de sorpresa en sus ojos. Salvatore asintió lentamente, con un atisbo de respeto en su rostro. Su vacilación le intrigaba más de lo que lo habría hecho una aceptación inmediata. Muy bien, preséntese en esta dirección mañana a las 9 de la mañana. Metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita que dejó sobre la mesa entre ellos. La tarjeta era sencilla, elegante, con un relieve y la mínima información. Hablaremos de los detalles. No llegue tarde. Con eso se levantó con un movimiento fluido. Sacó su cartera, repleta de billetes, y dejó varios de $100 sobre la mesa, mucho más que lo necesario para pagar la comida y algo más. Sin decir otra palabra, sin mirar atrás, salió del restaurante y sus dos socios aparecieron de la barra para seguirle los pasos. Ana se quedó sentada aturdida, con la tarjeta de visita en la mano, que le parecía a la vez ligera e increíblemente pesada. Todo el restaurante la miraba. El señor Harrison parecía estar a punto de sufrir un colapso nervioso, con el rostro cambiando de tonos rojos a blancos mientras intentaba asimilar lo que acababa de pasar. Pero la mirada más peligrosa era la de Jessica, cuyos ojos estaban llenos de puro y absoluto rencor. Cuando Ana finalmente se levantó y regresó al área del personal,
Jessica la acorraló junto a las puertas de la cocina, bajando la voz hasta convertirla en un siseo. ¿Y bien, qué ha sido todo eso? ¿Le has ofrecido algo que no estaba en el menú? La insinuación era vil, diseñada para herir y humillar, pero Ana estaba demasiado agotada emocionalmente como para morder el anzuelo. Ha sido un malentendido, Jessica. Eso es todo. ¿Un malentendido que te ha valido una reunión privada y una tarjeta de visita? Se burló Jessica, entrecerrando los ojos. No sé qué has hecho, pero no voy a permitir que una universitaria venga aquí y reciba un trato especial. Llevo 5 años trabajando aquí. Me he ganado mi puesto. Durante las 2 horas siguientes, mientras Ana intentaba terminar su turno, el sabotaje se intensificó. Jessica chocó, accidentalmente, contra ella, haciendo que se cayera una bandeja con bebidas que llevaba, y los vasos se derramaran por el suelo. Un pedido de comida que había colocado con cuidado se perdió misteriosamente, lo que hizo que su mesa tuviera que esperar 40 minutos y le valió una severa reprimenda de Harrison. Jessica comenzó a susurrar a los demás miembros del personal, lanzando miradas sospechosas a Ana, sembrando rumores y resentimiento que echarían raíces y crecerían. Ana se dio cuenta con una claridad desalentadora de que, aunque rechazara la oferta de Salvatore, su vida en The Gilded Spoon había terminado. Jessica, impulsada por una envidia corrosiva y un orgullo herido, convertiría cada turno restante en una pesadilla. El mundo que había conocido, la jaula que también había sido su frágil refugio, ya estaba empezando a desmoronarse a su alrededor. La elección ya no se limitaba a aceptar una oferta de trabajo. Se trataba de escapar de una situación que de repente se había vuelto tóxica e insostenible. El camino por delante era aterrador, lleno de incógnitas y peligros potenciales. Pero el camino de vuelta estaba ahora bloqueado por las llamas que Jessica había provocado. El camino a casa desde The Gilded Spoon le pareció un viaje a través de un sueño o quizás una pesadilla de la que no podía despertar. Las familiares calles de Nueva York, el estruendo de las bocinas, el murmullo de la multitud nocturna, el olor de los perritos calientes y los pretzels de los vendedores ambulantes, todo ello era un telón de fondo apagado para el estruendoso caos que reinaba en la mente de Ana. En su bolsillo, la tarjeta de visita de Dante Salvatore parecía menos un trozo de papel y más una pistola cargada, peligrosa y llena de potencial a partes iguales. La sacó bajo una farola y estudió las letras en relieve. Dante Salvatore, un número de teléfono, una dirección en el Bajo Manhattan, nada más, sin nombre de empresa, sin cargo, solo el nombre y el entendimiento implícito de que eso era todo lo que se necesitaba. Su apartamento era un pequeño cuarto piso sin ascensor en un edificio que había visto mejores décadas. Su santuario estaba lleno de torres de libros sobre lingüística, historia, poesía y filosofía. Las estanterías que ella misma había construido cubrían todas las paredes, cediendo ligeramente bajo el peso del conocimiento que había acumulado. Era un espacio que era completamente suyo, pagado con pies doloridos, sonrisas forzadas y el cálculo constante de cada dólar gastado. Esa noche, sin embargo, le parecía pequeño y agobiante, con las paredes presionándola mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Se dejó caer en su desgastado sofá, cuyos muelles crujían en señal de protesta, y se quedó mirando la tarjeta. $180,000. La cifra era absurda, una fantasía. Era la solución a todos los problemas que la mantenían despierta por la noche, mirando al techo y calculando cuántos meses más, cuántos años más, antes de poder respirar libremente por fin. Significaba el fin de los préstamos estudiantiles que se cernían sobre su futuro como la cuchilla de una guillotina, descendiendo lentamente. Significaba no tener que elegir más entre comprar un libro de texto necesario y comer adecuadamente durante una semana. Significaba que por fin podría ayudar a su madre, una maestra jubilada que vivía con una mísera pensión en Ohio y que había sacrificado tanto para darle a Anna oportunidades que ella misma nunca había tenido. Significaba que podría salir de las sombras del servicio y entrar en el mundo que había estudiado, un mundo de consecuencias y significado.
Pero el precio de este billete dorado era la lealtad a Dante Salvatore. Repitió la escena en su mente, cada palabra alemana resonando con perfecta claridad. Chica torpe, cabeza hueca, la inteligencia de un gnomo de jardín. Incompetente. No solo la había insultado, se había deleitado con ello, había utilizado su poder y su lenguaje para deshumanizarla por diversión, para entretener a sus subordinados y reforzar su propio sentido de superioridad. ¿Podría trabajar para un hombre así? ¿Podría sentarse en reuniones con él, ayudarle, contribuir a su éxito, sabiendo que la base de su relación era su crueldad casual? Aceptar su oferta le parecía una forma de complicidad, un respaldo tácito a su comportamiento. Le parecía vender una parte de su alma a cambio de un sueldo cómodo. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos en espiral. Un mensaje de su madre. Solo quería saber cómo estabas, cariño. Espero que hayas tenido un buen turno. Te quiero. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Su madre había sacrificado mucho, trabajando en 2 empleos durante años para asegurarse de que Ana tuviera la mejor educación posible, para darle a su hija las oportunidades que ella nunca había tenido. Fue su madre quien alimentó el amor de Ana por los idiomas, comprándole libros de cuentos usados en alemán y francés en tiendas de segunda mano, fomentando su curiosidad incluso cuando el dinero escaseaba. Esta oferta de trabajo no solo afectaba al futuro de Ana, era una oportunidad para devolverle toda esa dedicación, para finalmente darle algo a cambio. ¿Cómo podía rechazar esa oportunidad por un orgullo herido? El conflicto la desgarraba, tirando de ella en direcciones opuestas. Un camino le ofrecía integridad y una lucha continua. El otro le ofrecía un futuro brillante, pavimentado con compromisos morales. Su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Leo, un amable ayudante de camarero que trabajaba en el turno de noche. Hola, ¿estás bien? Jessica le está diciendo a todo el mundo que has conseguido el número de un cliente y Harrison está perdiendo la cabeza. Ten cuidado mañana. A Ana se le encogió el corazón. Jessica no solo estaba susurrando, estaba construyendo una narrativa, una historia falsa y desagradable que mancharía la reputación de Ana mucho después de que la verdad se hubiera desvanecido de la memoria. El sabotaje se estaba convirtiendo en algo más cruel. Confirmaba lo que ya sabía en su interior. Su tiempo en el restaurante había terminado. De una forma u otra. No podía volver a ese entorno. La ilusión de que era un lugar de trabajo seguro se había desvanecido por completo. Se levantó y se dirigió a su escritorio, apartando una pila de papeles sobre la teoría de la gramática universal de Chomsky. Abrió su ordenador portátil y comenzó a investigar, sumergiéndose en el mundo de Dante Salvatore. Lo que encontró fue un estudio lleno de contradicciones. En las revistas de negocios se mencionaban adquisiciones inmobiliarias, negocios de importación y restaurantes que poseía en toda la ciudad. Pero también había artículos cuidadosamente redactados que insinuaban cosas no dichas, conexiones e influencias que existían en las sombras. En varios artículos se le describía como un hombre de negocios con sensibilidades del viejo mundo, un hombre que valoraba la lealtad y la discreción, alguien que manejaba sus asuntos en privado y esperaba que los demás hicieran lo mismo. No era un simple villano de película. Era complejo, contradictorio e innegablemente poderoso. Y le estaba ofreciendo un asiento en su mesa, en sentido figurado. Ana pensó en sus estudios. La lingüística no se limitaba a la gramática y el vocabulario. Se trataba de comprender cómo el significado se ve moldeado por el contexto, por las dinámicas de poder, por la percepción y la intención. Se trataba de navegar por el complejo espacio entre lo que se dice y lo que se quiere decir. El trabajo que Salvatore le ofrecía era, en muchos sentidos, la aplicación definitiva de todo lo que había aprendido. Sería la prueba suprema de sus habilidades. Un nuevo sentimiento comenzó a cristalizarse, superando el miedo y la indignación. Una chispa de rebeldía, ardiente y brillante. ¿Por qué tenía que ser ella la que se retirara? Salvatore la había subestimado una vez, había intentado menospreciarla con sus crueles palabras. Quizás la mejor manera de responder a ese insulto
no era marcharse con su dignidad intacta, sino entrar en su mundo y demostrarle que se equivocaba cada día. Ella no sería solo su traductora, sería un recordatorio constante y vivo de su error de juicio. No sería su subordinada acobardada por el miedo, sería su igual intelectual, una profesional que inspiraba respeto no porque él se lo concediera, sino porque se lo había ganado con su competencia y su negativa a ser menospreciada. La decisión se impuso en ella no con un sentimiento de alegría o alivio, sino con una resolución tranquila y firme. Iría a esa reunión, aceptaría el trabajo, pero lo haría según sus propios términos. Establecería límites. No se convertiría en una de sus nerviosas asociadas, mirando por encima del hombro y riéndose de chistes que no eran graciosos. Sería Anna Jensen, académica, lingüista, consultora. Su valor no era algo que él le daba con un salario, era algo que ella aportaba a su organización. Pasó la siguiente hora redactando un correo electrónico profesional al señor Harrison, una simple carta de renuncia con efecto inmediato. Mencionó una oportunidad profesional inesperada que no podía dejar pasar. No mencionó a Dante Salvatore. No le daría a Jessica la satisfacción de saber la verdad. Que creyera en lo que quisieran. Ella ya se había ido en espíritu. La formalidad era solo papeleo. Al amanecer sobre la ciudad, pintando el horizonte de Nueva York en tonos grises y dorados rosados, Ana se duchó y eligió su atuendo con la cuidadosa deliberación de un general que se prepara para una batalla crucial. No tenía un vestuario corporativo, pero tenía un vestido negro sencillo y bien ajustado que transmitía profesionalidad, una chaqueta clásica que había encontrado en una tienda de segunda mano y que había mandado arreglar para que le quedara perfecta, y unos zapatos de tacón bajo y sensatos que le permitían moverse con confianza. Se recogió el pelo en un moño elegante y profesional, sin un solo mechón fuera de lugar. Al mirarse en el espejo, ya no veía a la camarera agotada de la noche anterior. Veía a una mujer en una encrucijada, eligiendo conscientemente el camino más difícil, más peligroso, pero infinitamente más prometedor. Estaba aterrorizada. Le temblaban ligeramente las manos mientras cogía su maletín, pero estaba preparada. Cogió la tarjeta de visita de Dante Salvatore de su escritorio, la guardó en su bolso y salió por la puerta, dejando atrás su antigua vida con cada paso que daba por las escaleras. La dirección que figuraba en la tarjeta de Salvatore llevó a Ena a un edificio en el Bajo Manhattan que resumaba la elegancia y el poder tranquilo del viejo mundo. No era una reluciente torre de cristal que rasgaba el cielo. Era una estructura histórica de piedra y hierro desgastados, el tipo de edificio que había permanecido en pie durante un siglo y seguiría en pie durante otro, indiferente a las tendencias pasajeras de la arquitectura moderna. El vestíbulo era más íntimo que cavernoso, con paneles de madera oscura, accesorios de latón que brillaban gracias al cuidado regular y un suelo de mármol desgastado por décadas de pisadas. El aire olía ligeramente a cuero y papel viejo, mezclado con algo más, tal vez puros o colonia cara. Hombres con trajes bien cortados se movían por el espacio con determinación, pero sin la energía frenética de una oficina corporativa. Eran personas que entendían que el poder no necesitaba anunciarse. Ana se acercó a la recepción, donde un hombre de unos 50 años, con cabello plateado y ojos atentos, levantó la vista de lo que estaba leyendo. Anna Jensen, dijo con voz firme, tengo una cita con el señor Salvatore a las 9 en punto. El hombre la observó durante un momento, sin revelar nada con su expresión. Luego tomó un teléfono y habló en voz baja. Tras una breve pausa, asintió con la cabeza y colgó el auricular. Quinta planta. Tome el ascensor de la izquierda. Alguien le recibirá. El ascensor era antiguo, con puertas de latón y paneles de madera pulida, y se accionaba con botones que había que pulsar con firmeza. Mientras subía con un suave zumbido mecánico, Ana respiró profundamente varias veces para concentrarse. No estaba allí como una suplicante pidiendo trabajo. Estaba allí como una profesional que iba a negociar. La distinción era crucial. La quinta planta daba directamente a una zona de recepción elegante y discreta.
Madera oscura, muebles de cuero y ventanas que daban a las calles de la ciudad. Una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida y con un aire de fría eficiencia, esperaba de pie. Señorita Jensen, por aquí, por favor. La condujeron por un pasillo lleno de fotografías antiguas, algunas de las cuales parecían datar de principios del siglo XX. Escenas de la ciudad tal y como era antes, mezcladas con retratos familiares de hombres y mujeres de rostro severo, vestidos con trajes formales. El mensaje era claro. Esta organización, fuera cual fuera, tenía raíces profundas. Se detuvieron ante unas pesadas puertas de madera. La mujer llamó una vez y las abrió sin esperar respuesta. Señor Salvatore, la señorita Jensen está aquí. Anna entró en una oficina que no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era ostentosa ni estaba diseñada para intimidar. Era un espacio de trabajo que hablaba de un hombre que valoraba la esencia por encima de las apariencias. La habitación estaba dominada por un gran escritorio de madera oscura y envejecida, con la superficie organizada, pero sin obsesión. Tres paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de volúmenes en varios idiomas. Reconoció filosofía alemana, literatura italiana, historia americana y textos jurídicos. La cuarta pared tenía ventanas altas que permitían la entrada de luz natural, suavizando el ambiente. Dante Salvatore estaba de pie junto a una de las ventanas, de espaldas a ella, mirando hacia la ciudad. Vestía de manera más informal que la noche anterior, con pantalones oscuros y un suéter gris carbón que de alguna manera lo hacía parecer más accesible sin perder nada de su autoridad inherente. Se volvió cuando ella entró, y sus ojos gris acero se encontraron con los de ella. Señorita Jensen, dijo con voz neutra, gracias por venir. Señor Salvatore, respondió ella imitando su tono. Él le indicó una silla situada frente a su escritorio, pero Ana permaneció de pie. Ella vio cómo él levantaba ligeramente las cejas, mostrando un destello de interés ante su sutil negativa a adoptar inmediatamente una posición subordinada. Veo que está admirando mi colección, dijo él al notar que su mirada se desviaba hacia las estanterías. La biblioteca de una persona puede ser muy reveladora, respondió Ana, volviendo toda su atención hacia él. ¿Y qué le revela la mía? Había verdadera curiosidad en su pregunta. Que valora la arquitectura de los grandes argumentos, dijo ella con cautela, y que entiendes el poder de las palabras, lo que hace que el descuido de anoche con ella sea aún más decepcionante. Fue un golpe directo, lanzado con calma pero con una intención inequívoca. Ella no iba a fingir que el insulto no había ocurrido, no iba a suavizarlo con cortesía. Si iban a trabajar juntos, sería con honestidad, no con una amnesia conveniente. La expresión de Salvatore cambió ligeramente, algo que podría haber sido respeto o reconocimiento. En efecto, dijo simplemente. Se sentó detrás de su escritorio y volvió a señalar la silla. Esta vez, Ana la ocupó, pero solo porque había dejado claro que lo haría en sus propios términos. Gracias por la oferta, señor Salvatore, comenzó Ana antes de que él pudiera hablar. Pero antes de discutir su propuesta, tengo mis propias condiciones. Esta vez, él levantó aún más las cejas. Claramente, eso no estaba en su guión. ¿Tiene condiciones? Sí, dijo Ana, con voz firme y clara, sin admitir réplica. En primer lugar, nuestra relación profesional se basará en el respeto mutuo. Mi función es proporcionar asesoramiento experto y análisis cultural. No seré tratada como una recadera, ni toleraré que se me hable de forma degradante en ningún idioma. Mis comentarios y evaluaciones deben ser considerados seriamente, no solo escuchados y descartados. Hizo una pausa, manteniendo su mirada, asegurándose de que él entendiera que no estaba haciendo sugerencias, sino estableciendo requisitos. En segundo lugar, continuó, aunque me dedicaré en cuerpo y alma al éxito de cualquier proyecto que me asigne, todavía estoy terminando mi máster en la Universidad de Columbia. Necesitaré flexibilidad en mi horario para completar mis estudios y mi tesis. Mi trabajo para usted no se verá afectado, pero mi educación no es negociable. No es un hobby que esté dispuesta a sacrificar.
Salvatore la observaba con una intensidad que habría resultado inquietante si ella no hubiera estado tan concentrada en exponer sus condiciones. Y en tercer lugar, dijo, planteando su última y más audaz exigencia, acepto el salario que me ha propuesto, pero quiero que se redirija la prima por fichaje que ha mencionado. Tengo entendido que su organización participa en diversas iniciativas filantrópicas. Quiero que esa bonificación se utilice para crear un fondo de becas para estudiantes de humanidades, concretamente de lingüística, en la Universidad de Columbia. Puede llamarse como usted quiera, pero quiero que sirva para apoyar a los estudiantes que intentan salvar las diferencias culturales a través del estudio de los idiomas. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. La última exigencia era su golpe maestro, y ella lo sabía. Transformaba la bonificación de una simple transacción financiera en algo significativo. Le obligaba a validar públicamente el campo de estudio que había ridiculizado en privado, a poner su dinero donde había estado su boca arrogante. Era un movimiento de jaque mate, elegante e innegable. Salvatore permaneció en silencio durante un largo momento, con los dedos entrelazados frente a su rostro y sin apartar la mirada de ella. Había esperado una negociación sobre el salario, tal vez sobre las condiciones de trabajo o las vacaciones. No había esperado recibir una lección sobre el respeto y ser desafiado a crear un legado filantrópico. Había intentado adquirir un activo, y ese activo estaba ahora reescribiendo los términos de su propia adquisición. Finalmente, bajó las manos, se recostó en su silla y, para sorpresa de Ana, soltó una risa breve y aguda. No era burlona, era auténtica, una diversión sorprendida, el sonido de un hombre que había sido superado y se encontraba apreciando la habilidad involucrada. Señorita Jensen, dijo, con una lenta sonrisa que se extendió por su rostro y que esta vez llegó hasta sus ojos, es usted más peligrosa de lo que pensaba. Se puso de pie y extendió la mano sobre el escritorio. Bienvenida a mi organización. Esta tarde redactará la propuesta de beca con el director de mi fundación. Sus condiciones son aceptables. Cuando Ana tomó su mano, sintiendo su firme y seco apretón, supo que aquello no era el final. Era el comienzo del capítulo más desafiante y complejo de su vida. Trabajar con Dante Salvatore supondría navegar a diario por su formidable intelecto, su temperamento volátil y el mundo moralmente ambiguo en el que vivía. Pero al mirar más allá de él, hacia las ventanas y la extensa ciudad que se extendía más allá, ya no se sentía como si estuviera flotando en la incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía tierra firme bajo sus pies. Había entrado en la guarida del león armada únicamente con su inteligencia y su coraje, y no solo había sobrevivido, sino que había salido con el respeto del león. La camarera había desaparecido. En su lugar se encontraba una mujer que conocía su valor en todos los idiomas, que se negaba a ser menospreciada por nadie y que acababa de negociar su camino hacia un futuro que apenas se había atrevido a imaginar. Ese único momento de rebeldía, nacido de palabras crueles y una fluidez inesperada, no solo cambió el trabajo de Ana, cambió todo su destino. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor no viene definido por el uniforme que llevamos o el trabajo que hacemos, sino por la fuerza de nuestro carácter y la profundidad de nuestro intelecto. Dante Salvatore pensó que estaba poniendo en su sitio a una humilde camarera, pero en cambio descubrió a la única persona que podía plantarle cara y ganarse su respeto. Esto demuestra que, a veces, las voces más silenciosas contienen las palabras más poderosas, y que la verdadera fuerza no consiste en gritar más alto, sino en saber exactamente cuándo y cómo decir la verdad. Anna Jensen había dicho la suya y, al hacerlo, había transformado no solo su propia vida, sino quizás, en cierta medida, la perspectiva de un hombre que creía haberlo visto todo. El futuro se extendía ante ella, desconocido y desafiante, pero por primera vez era ella quien podía darle forma.